puedes apagar eso? Hola, ¿qué tal a Apágala, digo. todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana. Ya es casi fin de semana y bueno, pues qué mejor que cerrar esta semana con un tema de bastante interés para todos en esta industria solar y bueno, pues es el sombreado en sistemas fotovoltaicos, causas, efectos y las soluciones que nos ofrece Fronius para reducir, mitigar o aportar un poco a todos estos efectos causados por los sombreados en un sistema fotovoltaico. Sabemos que uno de los principales, por decir enemigos de un sistema fotovoltaico, pues son las sombras. Entonces, muchas veces este tipo de problemas pueden afectar de manera considerable a los sistemas fotovoltaicos en su rendimiento, en su producción y eso verse reflejado pues en la factura final del cliente. Y bueno, pues afectando un poquito nuestro objetivo que es el de darle al cliente un ahorro representativo, un ahorro en su recibo de CFE, el cual pues es realmente lo que el cliente final está buscando. Bueno, para ello nos acompaña el ingeniero Gerardo Palafox, quien es especialista de producto en Fronius. Él nos va a estar apoyando con esta explicación, nos va a estar apoyando con algunos opciones avanzadas, sobre todo de los inversores, para nosotros poder apoyar o a mitigar un poquito estas causas del sombreado. Muchísimas gracias, Gerardo, por el apoyo. Creo que va a estar muy interesante. Todas las preguntas las vamos a ir dejando para el final, para avanzar con la presentación de manera fluida y al final hacemos y respondemos todas las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Hola Alex, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gustaría saber si ya pueden ver bien la pantalla y si me escuchan fuerte y claro, por favor. No sé, Alex, ¿si me Sí, escuchas? sí, Ok, sí, excelente. Ok, se bueno, está viendo adelante. pues, pues muchísimas gracias a Solar Center por esta invitación. En nombre de la familia Fronius, les quiero dar la bienvenida a este webinar en el cual vamos a estar tocando un tema un tanto interesante y en ocasiones un tanto llega a ser problemático en nuestras instalaciones, que es el sombreado en nuestros sistemas fotovoltaicos. Vamos a ver cuáles son las posibles causas, qué efectos nos puede estar arrojando este problema de sombreado y qué soluciones les tiene Fronius. Para quien no me conoce, yo soy Gerardo Palafox, servidor. Yo soy asesor técnico en Fronius, al igual que mi compañero Ricardo Morales. Yo me encargo de dar atención más que nada a la parte centro y norte del país y Ricardo es en la parte sur-sureste del país. Lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, pues sombreado, posibles causas y efectos, para qué nos sirve o para qué se utiliza el diodo bypass, el cual ya viene integrado en los módulos fotovoltaicos. Y también les voy a hablar acerca del Dynamic Peak Manager, que es la solución que tiene Fronius. Hay quien ya nos conoce, hay quien aún no nos conoce, entonces les voy a dar una breve introducción acerca de qué es Fronius, de dónde viene y hacia dónde estamos viendo. ¿Cómo iniciamos? Fronius inicia en Pettenbach en el año de 1945 con la primera unidad de negocios que es Perfect Charging. Al ser época posguerra, el señor Gunther se vio en la necesidad de fabricar un cargador de baterías. En aquel entonces había que, pues, que adquirir nuevos equipos, nuevas baterías, pero pues eran un gasto muy elevado. Entonces, el cargador de baterías fue una solución pues rentable para quien lo adquiría, para ya no estar haciendo la compra de las baterías. Posteriormente, se crea la segunda unidad de negocios, que es Perfect Welding. Esta se creó en el año de 1950. De igual modo, se vio la necesidad de una máquina de soldar y ahí es cuando hicieron la primera máquina de soldar de Fronius. Y como tercera unidad de negocios tenemos a Solar Energy, que es en el año de 1992. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres unidades de negocio? Bueno, las tres se dedican a la transformación de la energía, ya sea cambiar de corriente directa a corriente alterna, como es lo que hacen los inversores Fronius, perdón, cómo transformar de corriente alterna a corriente directa, como podría ser para Perfect Charging, Perfect Welding. Entonces, pues esta es una empresa la cual es muy estable, ya lleva estabilidad por generaciones, no cotiza en bolsa, por lo tanto no dependemos de terceras
personas o de terceras empresas para tomar las decisiones del negocio. Entonces inició con el señor Gunther. Posteriormente, en el año de 1980, sus hijos Brigitte y Klaus tomaron las riendas de la empresa. Klaus fue el creador de la tercera unidad de negocios, que es Solar Energy, y en la actualidad su nieta Elizabeth Straub es quien está al cargo de la empresa. Entonces es una empresa 100% familiar. Con esto, el año pasado ya cumplimos 75 años pues en el mercado de la transformación de la energía. Fronius a nivel global cuenta con 33 subsidiarias. Cada país que está en rojo es porque hay por lo menos una oficina representativa de Fronius. Si se dan cuenta, en Centroamérica no está en rojo, pero desde México nosotros nos damos a la tarea de dar soporte y servicio a estos países de Centroamérica. Las instalaciones en Austria están distribuidas estratégicamente pues para brindar un buen servicio. En Belz tenemos ventas, marketing y soporte técnico. En Talheim tenemos investigación y desarrollo. Salzburg, Innsbruck, Viena tenemos ventas locales y de servicio. En Steinhaus tenemos el centro de reparación. En Sattlet tenemos la fábrica de las 3 unidades de negocios, es decir, aquí se fabrican tanto cargadores como inversores y máquinas de soldar. Y en Pettenbach, pues son las oficinas centrales, ahí es donde se encuentran las raíces de Fronius. En México también tenemos oficinas distribuidas estratégicamente para poderles brindar a ustedes un buen servicio. En Puebla, como les comenté, ahí se encuentra Ricardo. En San Luis Potosí se encuentra un servidor. También hay oficinas en Valle de México y en Monterrey. En Santa Catarina es donde se encuentran nuestra matriz. Desde ahí hacemos la distribución de todos los productos a toda la República Mexicana y para Centroamérica también. Bueno, nuestros valores lo que nos representan es la calidad, es decir, presentarles productos que duren, productos que no sean desechables. En la actualidad, incluso hasta los celulares, ¿no? Nos duran 1 o 2 meses, ya se rompió y hay que andar reemplazando o cambiando piezas, ¿no? Bueno, más que nada reemplazando, porque pues ya también se van haciendo obsoletos. Nosotros tenemos la ventaja de que si llegan a tener algún daño con nuestro equipo, se puede reemplazar la tarjeta y con eso ustedes van a tener un mayor tiempo de vida de su producto que han adquirido. Esto aplica para las 3 unidades, tanto máquinas de soldar, como inversores, como cargadores de baterías. En servicio, tenemos un servicio preventa, es decir, si ustedes quieren adquirir algún producto de Fronius y no saben qué elección hacer, o sea, no saben qué equipo comprar, se pueden acercar a nosotros y con toda confianza hacernos la pregunta. Y con muchísimo gusto le vamos a dar nosotros el seguimiento y les vamos a sugerir el equipo adecuado para ustedes. En servicio postventa, si ustedes tienen algún detalle de que pues no saben cómo configurar, igual se pueden acercar a nosotros y les podemos dar esta asesoría para que puedan hacer el buen uso de su equipo. Y en cuanto a garantías, nosotros contamos con un centro de reparación nacional. En caso de que el equipo que ustedes lleguen a adquirir no lo vayan o bueno, no lo puedan reparar en sitio por alguna razón, tenemos un centro de reparación en el cual nos lo hacen llegar y nosotros lo reparamos y se los devolvemos. Entonces, tenemos un buen servicio de preventa y de postventa. Y en innovación siempre tratamos de estar a la vanguardia, siempre tratamos de mostrar productos novedosos y de interés para ustedes. Bueno, la gama de productos de inversores Fronius son los que podemos ver aquí en pantalla. El inversor Galvo es para aplicaciones residenciales, ya que las potencias con las que trabaja son pequeñas. Van desde 1.5 hasta 3.2 kilowatts, hasta 3 kilowatts, perdón. El inversor Fronius Primo es para aplicaciones un tanto residenciales y comerciales, ya que las potencias en las que los encuentran pueden ser desde los 3.8 hasta los 15 kilowatts. Y los inversores SIMO ya son para aplicaciones comerciales e industriales. Las potencias de trabajo van desde los 10 hasta los 24 kilowatts. Todos cuentan con ciertas características, las cuales los hacen pues muy distinguibles, por así decirlas. Si se dan cuenta, físicamente son muy similares. Entonces, la ventaja que se tiene con estos equipos es que si ustedes saben instalar un inversor Galvo, que es el más pequeño de 1.5 kilowatts, sin ningún problema van a poder instalar un inversor SIMO de 24 kilowatts. Es decir, el modo de montaje es muy similar. Entonces, sabiendo instalar uno, pueden instalar cualquiera. Todos cuentan con el concepto de ventilación activa.
¿Por qué nos sirve o en qué nos ayuda esta ventilación activa? Bueno, si ustedes hacen una instalación en un lugar que sea muy cálido, es decir, que las temperaturas lleguen a rebasar los 30 grados centígrados, la eficiencia de producción de energía va a verse disminuida. Esto es con equipos que no cuentan con esta ventilación. Nosotros, al contar con la ventilación activa, vamos a hacer que nuestros equipos pues refrigeren, estén fríos durante más tiempo, los componentes no se calienten tanto y vamos a tener un mejor rendimiento en la producción fotovoltaica. Para eso nos ayuda la ventilación activa. También tiene el concepto de MPPT, que es el rastreador de punto máximo de potencia. Con eso cuentan todos los equipos. Cuentan con el concepto de intercambio de tarjetas, cuentan con el concepto de diseño Superflex, del cual les voy a hablar más adelante. Todos cuentan con el concepto Snap-in, que quiere decir fácil ensamble. Todos cuentan con detecciones de fallos. Todos los equipos cuentan ya con un monitoreo integrado, es decir, cuentan con una tarjeta de monitoreo. Eso es uno de los valores agregados con los que ya cuentan ustedes. También tenemos el concepto de Smart Grid. No sé si recuerden, el año pasado hubo por ahí un tema en el mes de mayo aproximadamente, en donde hicieron una publicación la Secretaría de Energía en la cual ya estaba pidiendo inversores inteligentes. Bueno, Fronius ya cuenta con inversores inteligentes desde el año 2013. Entonces siempre se piensa como a futuro, ¿no? Estar siempre a la vanguardia, como les comenté. Y el punto importante o por el cual estamos aquí es por el Dynamic Peak Manager. Este únicamente viene integrado en los inversores Primo y en los inversores Simo. ¿Eso por qué? Estos dos equipos, el Primo y el Simo, cuentan con dos MPPTs. El inversor Galvo, al ser potencias pequeñas, pues no tiene caso invertir en que tengan dos MPPTs, ya que pues son instalaciones muy pequeñas de 4, 5, 6 módulos en las que pues no se requiere. Entonces, por eso es que el Dynamic Peak Manager viene activo únicamente en inversores Primo y en inversores Simo. Ay, voy a borrar. Borrador. Bueno, como les comenté hace un momento, vamos a enfocarnos en esta presentación en los inversores Primo y en los inversores Simo. Como les comenté, voy a anotar. Sí. Bueno, como les comenté, los inversores Primo, las potencias en las que los pueden encontrar son de 3.8 a 15 kilowatts, el Simo es de 10 a 24. Estos no cuentan con transformador de alta frecuencia, únicamente el inversor Galvo es el que sí. El Primo es bifásico y el Simo es trifásico. Estos cuentan ambos con 2 MPPTs y el diseño Superflex. La diferencia entre el Simo y el Primo es que el Simo ustedes lo pueden encontrar en dos versiones, la versión de 200 voltios y la versión de 480. Cuando ustedes vayan a pedir un inversor de la familia Simo, asegúrense de pedir el voltaje adecuado al que van a trabajar o al que van a conectarse. Dependiendo también de la versión, por ejemplo, cuando son en el rango de los 200 voltios, el voltaje máximo de entrada es de 600 voltios en corriente directa y el de 480 es de 1000 voltios. Aquí es algo muy importante que hagamos la observación. El voltaje de encendido en corriente directa es de 80 voltios en los inversores Primo y el voltaje de encendido en los Simo es de 200. Esto es porque, obviamente, al ser más grandes, tienen mayor capacidad de conexión de módulos fotovoltaicos. Y aquí donde dice rango de MPP, podemos observar que puede ir desde los 200 a los 480. Es decir, el inversor puede estar encendiendo a los 80 voltios, pero para que trabaje el MPPT, el rastreador máximo del rastreador del máximo punto de potencia, lo va a empezar a hacer en este rango de los 200 a los 480 voltios. Esto es en los inversores Simo y en los inversores Simo es desde los 300 a los 800. Entonces, con este voltaje enciende, pero para encontrar el máximo punto de potencia va a ser en este rango de voltaje. Hago mucho énfasis en esta parte
porque cuando veamos la explicación del Dynamic Peak Manager, que es este de acá, vamos a entender este concepto. Voltaje de MPPT y el voltaje del Dynamic Peak Manager. La máxima eficiencia que pueden encontrar en los inversores primo y en los inversores SIMO puede ser del 97 o del 98%. Aquí también cabe mencionar, estas pruebas son datos reales de equipos los cuales ya han estado trabajando pues un largo periodo de tiempo y con condiciones en distintas temperaturas, en distintos medios, perdón. Tenemos un laboratorio de pruebas en donde se someten a pruebas de temperaturas bajo cero, temperaturas arriba de 40 grados centígrados, condiciones de lluvia. Entonces, estas pruebas bueno, esta máxima eficiencia que se está mostrando es en promedio de las pruebas que se llegan a realizar. El grado de protección de los equipos es NEMA 4X, es decir, ustedes pueden instalar incluso en el exterior y no van a perder garantía con nosotros. Obviamente, haciendo una correcta instalación y utilizando componentes que cumplan con esta norma de NEMA 4X o que sean de grado IP66, que son para uso exterior. La temperatura de operación puede ser desde los menos 40 hasta los 55 grados en ambos modelos y bueno, estos ya son pesos y dimensiones. La tablilla de conexiones, ustedes van a poder encontrar, bueno, cuando ya se encuentren armando los equipos, van a poder encontrar esto. Tenemos un desconectador de corriente directa, ya viene integrado. Tenemos el positivo del MPPT1 y el positivo del MPPT2. Estos de acá son los comunes para ambos MPPTs. De este lado tenemos la conexión de corriente alterna. Tenemos también unas terminales de tornillo para los pararrayos o que serían protecciones contra sobrevoltaje, perdón. Tenemos unos tornillos de fijación, es decir, si ustedes llegan a tener algún problema con esta tarjeta, se puede reemplazar. Tenemos estas pequeñas terminales de sujeción para correas, por ejemplo, los cinchitos plásticos, ahí los pueden a ocupar. Ahora, nosotros físicamente así es como lo vemos, ¿no? Aquí conectamos el MPPT1 y aquí el MPPT2, que son los rastreadores de punto máximo de potencia. Pero ¿cómo se encuentra constituido el inversor internamente? Bueno, nosotros tenemos, voy a ver si aquí, tenemos el inversor, voy a hacer este pequeño dibujo. Esta es la carcasa del inversor. Vamos a tener aquí un convertidor de corriente directa. Aquí tenemos otro. Y este es un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Vamos a tener aquí nuestros. Este es de directa a directa, directa a directa, y este es de directa a corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Este positivo que tenemos acá, vamos a hacer nuestra conexión. Bueno, viene la conexión directamente hacia acá, es decir, este es el MPPT1. Estas tres terminales, nuestro segundo positivo, es el MPPT2, que es este de acá. Internamente se conectan los MPPTs y van a un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Y de este lado, así es como nosotros tenemos nuestra salida. Entonces, en físico, nosotros lo vamos a tener así. Y ya internamente el inversor, así es como lo tiene conectado internamente. La tablilla de conexiones de los inversores SIMO Advance, que son los de, ya van desde los 10 a los 24 kilowatts, los pueden encontrar en estas versiones. Bueno, con esta versión que ya incluye los portafusibles. Internamente, tienen unas barritas metálicas, no sé si, bueno, estas cositas que se ven como que brillan adentro de este portafusibles negro, son unas barritas metálicas. Entonces, ustedes pueden sustituir esas barritas metálicas por los fusibles y ya con eso están ahorrando también dinero en cuestiones de, ¿cómo se llama? De equipos extras que vayan ustedes a utilizar. Es importante también hacer uso de estas, ¿cómo se llaman? Estos bus bar. Este bus bar lo que va a hacer es que cuando nosotros tengamos un cable grueso, viene para acá y se van a conectar aquí en estas terminales. Y lo que va a hacer es que va a hacer una distribución adecuada de toda la corriente, la va a distribuir para que pues no se force, ¿no? O no se lleguen a generar puntos calientes. Entonces,
es importante también hacer uso de estas tablillas de conexiones. Bueno, perdón. ¿Cuáles son las posibles causas del sombreado? La más común o las más comunes, por así decirlo, pueden ser algunas estructuras, como pueden ser, por ejemplo, aquí vemos una chimenea, puede ser suciedad, es decir, algún pajarito que llegue a pasar por ahí y llegue a dejar ahí alguna marquita, eso también puede estar provocando un sombreado. Y si nos llega a afectar, a veces decimos, bueno, es que es una manchita, pues no, no puede afectar tanto. Ahorita van a ver por qué sí nos puede llegar a afectar. La suciedad, si se llega a instalar en un lugar donde haya demasiado polvo, nos pueden ensuciar los módulos y eso puede provocar que haya una deficiencia de producción de energía. Los árboles, quizás cuando se hizo la instalación, el árbol estaba muy pequeño, pero con el paso del tiempo, a los 2 o 3 años, ya tenemos un árbol inmenso, ¿no? Entonces, esto nos puede estar provocando sombra. Los cables, aunque parezca chiste, sí nos pueden llegar a afectar, la producción fotovoltaica, postes eléctricos, la orientación de los módulos incluso, si no están todos en una sola orientación, por ejemplo, como la tenemos en este caso, bueno, también eso nos puede llegar a afectar. Entonces, dependiendo del porcentaje del área sombreada y de la frecuencia en que esta sombra se esté presentando en los módulos fotovoltaicos, nosotros vamos a poder diferenciar entre un sombreado bajo, moderado o un fuerte sombreado, como los podemos ver aquí, ¿no? Como podemos observar, esta es una sombra inevitable. Tenemos aquí una pequeña saliente de la casa. Esta sombra en determinada hora del día nos está afectando aquí estos módulos. Entonces, aquí ya estamos afectando la producción fotovoltaica. Pero es una sombra inevitable porque pues no podemos quitar la casa, ¿no? O este pedazo de la casa solamente por poner los módulos. El sombreado moderado hace referencia al que nos está afectando con el árbol. Y un sombreado fuerte es cuando tenemos, por ejemplo, hicimos la instalación y al año ya nuestro vecino construyó una barda y pues ya nos está afectando, ¿no? Entonces, en este caso, aquí ya estamos viéndonos fuertemente afectados. En cierto horario, estos módulos de plano no están produciendo nada de energía. Entonces, esas pueden ser las posibles causas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando tenemos este tipo de sombreados, vamos a tener un menor rendimiento de nuestro sistema fotovoltaico y el retorno de inversión va a ser mucho mayor. Es decir, si nosotros no hacemos un buen planeamiento antes de hacer la instalación, el cliente puede decir, no, es que tú me dijiste que me ibas a producir tanta energía y que con estos módulos me bastaba y ahorita pues no me estás rindiendo, ¿no? Pero quizá tú cuando hiciste la cotización, nada más te basaste en lo que veías, no sé, en el recibo de luz, por así decirlo, o simplemente no hiciste un buen análisis de sombras. Y ya cuando instalaste te diste cuenta, pues que sí, en determinada hora del día iba a haber una sombra la cual nos iba a estar afectando. Entonces, siempre, siempre, siempre lo mejor es hacer una buena planeación. Con esto vamos a reducir los efectos, pues, del sombreado, ¿no? Entonces, como primera regla es tratar de evitar a toda costa los sombreados. En este caso, bueno, aquí podemos observar esta sombra, como les comenté, no se puede evitar, pues bueno, entonces hay que basarnos o atenernos a lo que hay. En este caso, pues yo lo que haría sería tratar de mover estos 3 módulos, que son los más afectados, y ponerlos por otro lado, ¿no? En este caso no hay espacio, pero si pudiera existir esa opción, esa sería una de las recomendaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una sombra? El módulo sombreado, en este caso este de acá, va a actuar como un cuello de botella en toda la cadena. Ah, ¿Cómo lo podemos interpretar? Haciendo referencia a la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a, perdón, voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, la resistencia lo que va a hacer es restringir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este módulo? ¿Qué efecto va a estar haciendo? Este módulo se va a estar comportando como una resistencia, es decir, va a tratar de restringir el paso de la corriente eléctrica, por eso es el cuello de botella. Entonces,
lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa este sombreado. Entonces, vamos a la primera regla básica. Evitar el sombreado tanto como sea posible, especialmente en horas del día cuando se tenga alta irradiación solar. Reubicar los módulos fuertemente sombreados y tener una buena planificación y diseño del sistema fotovoltaico. Es básicamente lo que ya les había comentado anteriormente. ¿Para qué nos sirve el diodo bypass? Bueno, el diodo bypass nos va a ayudar para minimizar las pérdidas, para tener poca afectación en la cadena del módulo. Nos ayuda para minimizar el efecto de cuello de botella y nos ayuda para proteger contra daños a las cadenas sombreadas. Si no existe un sombreado, el diodo está inactivo. Es decir, como en este caso, aquí tenemos una sombra y de estos lados no tenemos nada de sombra. Si el diodo está inactivo, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente va a tomar el sentido, este sentido de acá, y entonces vamos a empezar a sumar corrientes y voltajes y vamos a tener la energía de nuestro sistema bueno, de nuestro módulo fotovoltaico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una pequeña sombra acá? El diodo se va a activar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente no va a fluir por acá, porque como les comenté, se comporta como una resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que va a hacer la corriente? Tratar de encontrar el mejor flujo, el mejor camino para tener el flujo. Entonces, la corriente va a tomar este sentido, se viene por acá y ya no vamos a tomar en cuenta las celdas de este módulo fotovoltaico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener el 66% de potencia de este módulo fotovoltaico. Así nada más sea una pequeña manchita en esta parte de acá, lo que va a pasar es que nos va a bloquear, se va a comportar como una resistencia y nos va a restringir el paso de la corriente. Entonces ya no vamos a contar con la energía que puede estar produciendo esta pequeña celda dentro del módulo y toda la corriente va a tomar la mayor de este lado. Entonces vamos a tener el 66% de potencia aproximadamente. Ahora, tenemos en la actualidad pues distintas formas de módulos, por así decirlo, distintas estructuras. El módulo estándar, la estructura estándar del módulo es la que tenemos acá, que son los que estábamos ocupando desde hace, no sé, más de 8 o 10 años. Son módulos de 60 a 72 celdas y tienen sus diodos bypass. Cuando nosotros, como ya les expliqué, si llegamos a poner una pequeña sombra en una de las celdas, ya sabemos el comportamiento. Incluso, como les comenté, si llega a haber alguna suciedad de animalito, esa pequeña suciedad también nos va a estar afectando. Y al comportarse como resistencia, bueno, eso es lo que nos puede llegar a provocar incluso hasta un incendio, ¿no? Esa es, al ser resistencia, se llega a calentar, genera puntos calientes y puede provocar un incendio. Actualmente tenemos los módulos de media celda que se les conoce, pueden ser de 120 celdas o 144, también he visto fichas técnicas, los cuales tienen esta distribución. Entonces, cuando llega a haber un sombreado en estos módulos de estructura estándar, si llega a haber una sombra parcial en la parte inferior, como en la de la imagen que les mostré anteriormente, bueno, a la salida no vamos a tener nada de potencia de salida. ¿Por qué? Porque al estar sombreado esta parte de acá, pues todos estos diodos se van a activar y el flujo de corriente pues va a ser así nada más, en esta parte, en este sentido. No vamos a hacer la recolección de energía como usualmente lo haría. Si nosotros tenemos módulos de media celda, si llegamos a tener un fuerte sombreado de la mitad de ellos, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener el 50% de energía producida, es decir, el 50% que no está sombreado es el que nos va a estar entregando energía. Así es como se pudiera comportar esos módulos. Entonces, la segunda regla básica, los diodos de bypass protegen contra daños en caso de sombreado y minimizan el impacto en las pérdidas de rendimiento en caso de sombreado bajo. ¿Cuáles son los efectos del sombreado? Bueno, aquí tenemos un sistema, este ya es un caso real, se hizo un estudio en Europa del cual sacamos estas gráficas. Como podemos observar, en la mañana, voy a tomarlo, bueno, aquí dice de 8:45 a 10 de la mañana, ¿no? Tenemos un sombreado parcial en los módulos y el rendimiento diario del sistema fotovoltaico sin Dynamic Peak Manager, es decir, cuando el inversor únicamente tiene activos los MPPTs. Aquí tenemos una gráfica, si podemos observar,
se ve pues bien la figura de la curva gaussiana esperada que pudiera producir un sistema fotovoltaico, pero tenemos aquí pérdidas entre 8:45 y 10 de la mañana. ¿Y eso por qué? Porque tenemos la instalación, tenemos el edificio y este edificio nos está enviando estas sombras. Con base en lo que les expliqué anteriormente, ¿qué es lo que podemos observar? Que tenemos 4 módulos activos, los cuales nos van a estar entregando la potencia al 100%. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Y tenemos sombras parciales, las cuales pues nos van a dar energía, pero pues no es la que esperamos. Entonces aquí con esta energía no contamos. Entonces 1, 2, 3, 4. Si nos damos cuenta, está sombreando más del 60% del módulo. Este tampoco nos entrega energía. Este también no nos entrega energía. Este nos puede estar entregando todavía 1/3 de la energía. Y este de acá puede entregarnos 2/3 de la energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en total? En lugar de 12 módulos activos, vamos a tener 1, 2, 3, 4. Y si hacemos la suma de 1/3 y 2/3, tenemos 5 módulos activos de 12. ¿Cómo podemos obtener mayor rendimiento? ¿Cómo podemos aprovechar la energía que estamos perdiendo? ¿Cómo podemos obtenerla de acá? Bueno, para eso nosotros tenemos el algoritmo que es el de Dynamic Peak Manager. Ustedes pudieran decir, ¿cómo podemos reducir la pérdida del rendimiento por causas del sombreado? Hay personas muy optimistas que pueden decir, podemos hacer uso de optimizadores, ¿no? Entonces, si le ponemos optimizadores, también podemos sacar el mayor rendimiento a los módulos. ¿Cuál es el principal problema de los optimizadores o que pudiéramos tener con los optimizadores? Si no tenemos un correcto ponchado de las terminales MC4, podemos llegar a generar puntos calientes. Se pueden llegar a derretir las terminales. No estoy diciendo que sea malo, simplemente hay veces que puede haber, por algún descuido no se hizo el correcto ponchado, no hace buen contacto y las temperaturas que llegan a alcanzar esos dispositivos, o si no hacen el correcto contacto, pueden generar esos o pequeños arcos eléctricos o puntos calientes. Entonces, las temperaturas pueden ser superiores a los 90 grados y obviamente esto va a causar algún tipo de derretimiento. Eh, este es un ejemplo, ¿no? De qué pasa cuando existe un mal ponchado. Al agregar los optimizadores, vamos a generar mayores contactos, mayores puntos de contactos con conectores MS4. Y como les comenté, este es un caso muy sonado en México, fue en Ciudad Judicial, en Guadalajara. Los conectores, todos manejan esa versión de un falso contacto, pero ¿en dónde se provocó? Como podemos observar, fue aquí en los módulos. Entonces, si no se hace un buen contacto, como podemos observar, aquí no están bien apretados, hubo derretimiento. Entonces, esos son los posibles problemas que pueden llegar a haber al hacer uso de muchos puntos de contacto con optimizadores. ¿Para qué hacer un gasto extra si ustedes ya tienen integrado el Dynamic Peak Manager? Es un algoritmo el cual te ayuda a encontrar el punto máximo de potencia. Entonces, este se utiliza cuando tenemos, como les comenté, las sombras inevitables. Básicamente, lo que hace el Dynamic Peak Manager es lo siguiente. Tenemos el seguidor del máximo punto de potencia, que sea el MPPT, es el máximo punto global. Nosotros, como les comenté, no sé si recuerdan, había en la ficha técnica un valor que decía desde los 200 hasta los 450, creo, voltios. Y había otro que decía desde los 300 hasta los 800 voltios. Entonces, el MPPT se va a estar moviendo en estos rangos de voltaje, en los 200 a 450 para los inversores primo y de los 300 a los 800 en los inversores IMO. Ok, entonces el MPPT va a empezarse a desplazar o a buscar el máximo punto de potencia en este rango de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Se llega a estancar en un máximo punto de potencia local. Pero si nos damos cuenta, en nuestra gráfica de potencia y voltaje, tenemos un punto máximo, o sea, tenemos un global, el cual lo tenemos a un menor voltaje. Pero al estar programado para hacer su recorrido o su búsqueda del máximo punto de potencia en este rango de voltaje, pues este de acá no lo va a pelar, no lo va a tomar en cuenta. Va a tomar como máximo punto de potencia este de acá. Entonces,
El MPPT va a hacer eso, quedarse estancado en un alto voltaje. Lo que va a hacer el Dynamic Peak Manager es buscar desde el punto mínimo, que serían 80 voltios, hasta el punto máximo, como sería en este caso los 560 voltios. Va a buscar cuál es el máximo punto global. Entonces se va a dar cuenta que aquí en un voltaje menor tenemos un máximo punto de potencia, entonces a nosotros nos va a estar dando ese valor. Este va a ser la potencia que nosotros vamos a estar recibiendo con el Dynamic Peak Manager. Entonces, en un horario de las 8 de la mañana, nosotros a los 200 voltios tenemos un máximo punto de potencia. A las 9 de la mañana tenemos en los 300 voltios un máximo punto de potencia. Y si no estuviera programado, nos estuviera estancado en este rango de entre los 400 y los 600. Entonces, el Dynamic Peak Manager lo que hace es eso, hacer un barrido en toda la gráfica de potencia y voltaje para poder brindarles a ustedes una mayor potencia. Les voy a mostrar un pequeño video en el cual se muestra, pues, de manera un poco más gráfica cómo es que trabaja. En esta parte de acá vamos a poder observar el horario de trabajo. Aquí vemos cómo se empieza a incrementar la potencia que está entregando el equipo. Son aquí aproximadamente las 11 de la mañana. Y ahí empieza a disminuir, pues, de manera natural, porque ya después de las 12 de la tarde empieza a haber un descenso de producción de energía, porque ya no hay tanta irradiación, ya no está incidiendo tanta la energía solar a los módulos, entonces, pues, empieza a disminuir. Pero, como podemos observar, aquí ya empieza a aparecer una pequeña sombra. Tenemos nuestro arreglo fotovoltaico, tenemos aquí una pequeña chimenea. Esta chimenea empieza a afectar la sombra y, como podemos observar, aquí empieza a haber este pequeño escalón. Entonces, el Dynamic Peak Manager, al estar activado, lo que va a hacer es, ya detectó que tenemos el máximo punto de potencia acá, pero va a empezar a hacer el barrido, va a empezar a buscar antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En cierto punto, ¡pum!, se brincó para acá. Entonces, como hizo el muestreo desde menor voltaje, se dio cuenta que el máximo punto de potencia global se encuentra en otro punto, no es a un alto voltaje, sino un voltaje menor. Ahora, ¿qué podemos observar también en esta gráfica? Si nos damos cuenta, aquí estamos aproximadamente a los 2 kilowatts y aquí estamos casi llegando a los 3. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay una diferencia aproximadamente de 900 watts. Bueno, dirás, 900 watts no es mucho, pero ya en un largo periodo de tiempo, pues sí es bastante la potencia que tú puedes venir ganando al activar este algoritmo. Empieza a correr el día. Si nos damos cuenta, la sombra también empieza a avanzar de igual modo y la producción empieza a disminuir también, pero va siendo más o menos proporcional. El MPPT nos estuviera entregando 1.5 kilowatts y el Dynamic Peak Manager nos está entregando 1.3, 1.4, perdón, 2.3, 2.4. Entonces, la relación de potencia que estamos ganando, pues sigue siendo todavía de mayor beneficio para nosotros. Y así va a seguir avanzando el día, la sombra se empieza a quitar y vamos a llegar nuevamente a un máximo punto global hasta que vuelvan a unirse. Si dan cuenta, lo que nosotros haríamos es activar este algoritmo para que en cierto periodo de tiempo, que fue aproximadamente de entre la 1 y las 5 de la tarde, estuvimos obteniendo mayor rendimiento de nuestro sistema fotovoltaico instalado. Ahora pueden decir, ¿qué tanto ganamos de energía? Bueno, ustedes pueden obtener hasta un 7% de mayor rendimiento con este algoritmo activado. Si pueden observar, esta área verde es el rendimiento adicional que nos dio el Dynamic Peak Manager. Esto de acá es la misma gráfica que les mostré anteriormente, pero que no lo veíamos, que era de 8:45 a 10 de la mañana. Entonces, por ejemplo, un 7% de un sistema de 30 kilowatts nos da en promedio 2.42 kilowatts por día. Anualmente ya son 2.178 kilowatts y durante la vida del sistema, tomando en consideración un promedio de 25 años, serían 54,000 kilowatts. Si eso lo traducimos a un ahorro monetario,
El costo de la potencia en Europa es de 20 centavos de euro. Ya entonces, en el periodo de tiempo de vida del sistema serían 10,800 euros y pues bueno, es bastante dinero. Pueden verlo como ahorro, pueden verlo como ganancia, ¿no? Y obviamente, entre más grande el sistema, pues van a tener mayor beneficio. Bueno, ¿cómo se activa? Para eso se debe de ingresar en un menú oculto. Voy a ver si pueden ver mi camarita. Les voy a mostrar aquí. ¿Me pueden decir si ya pueden ver la cámara, por favor? Sí, ya se está viendo, Gerardo. Ya se está viendo. Ah, excelente. Sí, adelante. Bueno, para activar esto es muy sencillo, como lo van a poder ver. Nada más que, híjole, tengo mala calidad en la cámara. A ver cómo le hago. Perdón por el paño que voy a pasar, pero ahí parece que ya. Bueno, vamos a presionar 5 veces este botón, que sería el tercer botón, hasta que nos aparezca este, ¿cómo se llama? Este código de acceso. Nosotros vamos a escribir el código de acceso para el menú Basic, que es el menú básico. Si no saben cómo se saca ese código, pueden ustedes tomar su celular como si fueran a hacer una llamada. A ver si lo ven, si se ve, no se ve. Y ahí en donde están los números, abajito hay letras. Entonces ustedes escriben la palabra Basic con esas letras y les va a aparecer el código. Entonces vamos a presionar BB, S y C. Entonces, el código BASIC es el 22742. Eso es lo que tienen que ingresar en esta pantallita. Vamos a poner el número 2, Enter, 2, 7, 4, 2. Y vamos a presionar, va a pedir confirmación y le doy a aceptar. No sé si se ve bien. Creo que no se está viendo. A ver. Bueno, aquí creo que no se ve bien en la pantalla. Caray. Sí, parece que se desenfocó un poquito, Gerardo. Se desenfocó, pero ya no sé cómo acercarme más. A ver. Le pongo una luz. No. No, no se ve. Me voy a salir. Voy a activar el... ajuste de pantalla. Iluminación. Ahí se ve menos, creo. A ver cómo le hago. A ver si voy a cargar la computadora. Voy a cambiar de cámara. A ver si eso funciona. A ver, un momentito. Fallas técnicas.
Mm. A ver. A ver, ¿se alcanza a ver mejor? No. Creo que ya. Ahí se está viendo bien, Gerardo. Ah, excelente. A ver, voy a hacer otro pequeño ajuste. Pequeños detalles técnicos del en vivo. Es correcto. Ahí ya vimos toda tu instalación Ya vieron fotovoltaica. todo mi show. Bueno, y para quien no lo había visto, aquí tengo mi taller de pruebas. Perfecto. Listo. Entonces quedamos Ahí que era se ve el perfecto. 2-2. Excelente. 2, 2, 7, 4 y 2. Listo. Aparece este código, le vamos a dar confirmar, enter, y aquí nos va a aparecer seguidor MPP1 y el MPP2. Entonces, nosotros vamos a ingresar a ellos, los seleccionamos, y si se dan cuenta, aquí nos va a aparecer Dynamic Peak Manager. Entonces, vamos a seleccionar Dynamic Peak Manager y está apagado. Nosotros lo que vamos a hacer es encenderlo, confirmamos y listo. Con eso ya nosotros, si se dan cuenta, es muy fácil hacer esa confirmación de, perdón, la activación del Dynamic Peak Manager. Ahora, no sé si recuerdan que teníamos un voltaje de arranque del MPPT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros nos desplazamos aquí donde dice tensión de arranque, lo seleccionamos y tenemos por default 150. Lo que podemos hacer nosotros es tratar de fijarlo en un mínimo. Vamos a poner 50 y a ver qué aparece. Selecciono, le doy OK y listo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí me está diciendo mínimo 80 voltios, es decir, con no menos de 80, perdón, con menos de 80 no vamos a poderlo programar. Entonces el mínimo es 80 el que debemos de programar. Le pongo OK, le dejo ahí 5, 7, 8. Y con esto ya le estamos dando los 80 voltios para que empiece a arrancar nuestro MPPT desde un punto más bajo. ¿Recuerdan que en la ficha técnica decía desde 200 hasta 450? Bueno, nosotros desde ahí también lo podemos programar, es ampliar este rango de MPPT para que también podamos tener un mayor aprovechamiento. Es decir, desde estos 80 voltios va a empezar a hacer ese muestreo para ver de dónde tenemos el máximo punto de potencia. Seleccionamos y listo. De igual modo, si tenemos los dos MPPTs conectados, venimos a seguidor MPP2, le damos Enter, buscamos el Dynamic Peak Manager que está acá, lo seleccionamos. Aquí también dice que está apagado, lo enciendo, presiono Enter y listo, ya con eso quedó configurado. Y también la tensión de arranque la podemos programar. Si se dan cuenta, igual tiene 150, la podemos programar para que tenga, bueno, ya tuvimos la experiencia de que el mínimo son 80, entonces aquí le ponemos 80 y listo. También con eso ya programamos nosotros la tensión de MPPT. Se activó el Dynamic Peak Manager, se amplió el rango de trabajo del MPPT y bueno, todo eso es mediante este menú que es el menú básico. Ya que se hizo esta programación, nada más le damos salir y listo. Nos regresa a nuestra pantallita principal. Y ok, voy a regresar a la presentación. Ahí. Ya vieron mi relajo, creo. Bueno,
Básicamente lo que viene en estas diapositivas, pues es lo que les acabo de mostrar, cómo activar el Dynamic Peak Manager. Como se dieron cuenta, es muy fácil. Nada más es únicamente ingresar en ese menú y listo. Como conclusión, me atrevo a decirles que el Dynamic Peak Manager es un algoritmo integrado, el cual sirve para tener un mayor rendimiento del sistema, incluso teniendo un bajo, un moderado o un fuerte sombreado. Si ustedes llegan a tener algún tema de soporte, pueden ponerse en contacto con mis compañeros Eduardo Esquivel y Juan Carlos. Ellos con gusto los van a atender. Nada más necesitarían tener a la mano el número de serie del equipo y si tienen algún tema comercial o asesoría o algún webinar personalizado, si alguien quiere ahondar un poquito más en el tema que vimos hoy, pueden escribir al PV Training y nos programamos o me pueden escribir directo al correo de palafox.gerardo@fornews.com. Y bueno, también les hago una invitación a las personas que gusten tomar un seminario con nosotros. En estos momentos no tienen costo, son en línea. Esta es información, aquí es 15 de febrero, del 15 al 19 de febrero de este año. Este es de no actualicé la diapositiva. Pero bueno, se las voy a hacer llegar para quien guste, pues se puede inscribir. De mi parte ha sido todo. Alejandro, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, Gerardo, si tenemos, si me permites, vamos a leer algunas preguntas para que nos puedas apoyar con la respuesta. Vamos a Claro dar que sí. unos 5 o 10 minutitos más para contestar estas preguntas. La primera de ellas es de Ramiro Fuentes. Pregunta si el Dynamic Peak Manager funciona de forma independiente en cada MPPT. Así es, como lo vimos ahorita en la programación, tú los activas de manera independiente. Perfecto. Pregunta González Alejandro, si podrías explicar nuevamente la diferencia entre los distintos inversores de Fronius. Claro que sí, Si eso está gustas al inicio. algo rápido. Sí, Algo. Ujú. si los mareos por la culpa de Alejandro. A ver, ¿dónde está? Bueno, la diferencia entre uno y otro, rápido. El primo y el galvo son para redes a 220 voltios nada más, son monofásicos y el CIMO es trifásico. El trifásico lo puedes encontrar en 220 y en 480. Son para aplicaciones más industriales y comerciales, a grandes rasgos. Perfecto. Ahora una pregunta de Martín Villanueva. ¿Estos inversores tienen alguna protección contra la degradación de potencial inducido? De potencial inducido. Ese es el efecto PID, Ujú. Potential Induced Degradation. Ahí, bueno, la verdad, yo No, tengo el conocimiento, Martín, ajá. que algunos inversores tienen esa funcionalidad. Realmente desconozco si Fronius la tenga. Igual podemos, si gustas, Gerardo, Sí, confirmarlo y mandarle la información a Martín. sí, me pueden escribir un correo electrónico y les investigo bien ese dato. Perfecto. Pregunta Marco si puedo tener optimizadores en los paneles y usar el Dynamic Peak Manager. Como les comenté, los puedes poner, pero a final de cuentas termina siendo como que un gasto innecesario, porque el Dynamic Peak Manager lo que busca es precisamente sustituir los optimizadores. También como expliqué hace un momento, cuando pones optimizadores generas más puntos de contacto y esos puntos de contacto pueden ser a la larga pues un riesgo, ¿no? De pues falso contacto, arco eléctrico y bueno, como el ejemplo que puse de Ciudad Judicial, un falso contacto pues puede llegar a provocar un incendio. Perfecto. Una pregunta de Linden. ¿El Fronius Primo tiene entrada conexión para supresor de picos de voltaje? El primo no, los que lo tienen son los inversores SIMO. Bien. Pregunta Gerardo. Tengo un caso que en mi MPPT2 en invierno le da sombra y en verano no. ¿Hay problemas si dejo activado el Dynamic Peak Manager o qué me recomiendas? No, puedes dejarlo activado. Nada más es como, por ejemplo, eh, haciendo una analogía, ¿no? Tienes una bicicleta y tienes un triciclo. Puedes pasear en el triciclo,
lo puedes desgastar más, ¿no? Si le estás duro y duro y duro, como si tuvieras una bicicleta, como que puede sufrir cierto desgaste. Pero a final de cuentas lo puedes dejar activado, no hay problema. Bien. Una pregunta de Ricardo. Si me conecto a la tablilla de llegada de corriente directa con el bus bar, ¿el Peak Manager ya no funcionará? Sí, sí funciona. A final de cuentas, el Dynamic Peak Manager lo que hace es que está condicionado a lo que tienes en el MPPT. Entonces tú físicamente lo conectas y ya no pasa nada. No, sí, sí funcionan. Correcto. Ujú. Pregunta José Alfredo. ¿Los inversores Simo y Primo que van dirigidos al sector comercial e industrial tienen transformador? No, son sin transformador. El único que tiene transformador es el galvo. Precisamente de ahí viene el nombre, porque el transformador lo ocupa como aislante galvánico. Entonces el primo y el simo no tienen transformador. Correcto. Miguel pregunta, ¿algún contacto para adquirir el inversor? Bueno, yo al final les compartiré el contacto porque las Con él. compras se hacen por medio de nosotros como distribuidores. Enseguida les compartiré un correo. Y pregunta César, compré inversores Simo hace 2 años. ¿Se puede activar esta opción o hay que actualizar el firmware? No, ya lo trae integrado. Lo puedes activar así como les comenté, ingresando al menú Basic. Bien. Les voy a Javier hacer llegar esta presentación al final. Bueno, te la hago llegar a Alejandro para que tú Ujú. se las puedas compartir Perfecto. y ya de ahí pueden acceder ellos al menú. Correcto. Pregunta Javier Verduzco, ¿afecta a nuestro inversor usar la tensión de arranque al mínimo? No tienes afectación. Incluso hasta tienes mayor aprovechamiento porque empieza a trabajar pues antes. Correcto. Una pregunta de Linden nuevamente, ¿por qué tiene varias terminales en cada entrada de MPPT? Esto es para precisamente a lo que llamamos el diseño Superflex. Se me pasó a explicar esa parte. Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, tienen el inversor y dependiendo las cadenas pueden llegar a generar una, dos o tres cadenas. Estas cadenas las pueden conectar a los MPPTs, al MPPT1 y por ejemplo para el MPPT2 les aparecen dos cadenas, entonces ustedes lo que pueden hacer es conectarlas al MPPT2. Para eso se llegan a tener tantos puntos de contacto, por así decirlo, ¿no? Tantas terminales. Perfecto. Y una última pregunta de Rodrigo, ¿sería recomendable siempre activarlos al configurar una instalación? No, a final de cuentas, si no lo necesitas, no es necesario activarlo. Como les comenté, es como si tuvieras una bicicleta y nada más, porque puede dar vueltas la llanta, le dejas algo que siempre le esté dando vueltas, pues a final de cuentas va a sufrir un desgaste, ¿no? Los valeros, etcétera. De igual modo, si no es necesario activar el algoritmo, pues no lo actives, no es necesario para que pues los componentes internos no sufran cierto desgaste. Pero a final de cuentas, si lo quieres hacer, adelante, pero no es recomendable si es que no lo necesitas. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Gerardo. Y antes de despedirnos, yo también quiero hacer un pequeño comercial de un curso que vamos a tener a mediados de febrero, que es el curso intermedio de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Nosotros damos un curso gratuito, un curso básico de 4 sesiones y enseguida de ese hay un curso intermedio donde vemos diferentes temas de instalación como cálculo de canalización, tubería, cableado en corriente alterna, corriente directa, protecciones, separación entre módulos y muchos temas relacionados a la instalación de sistemas fotovoltaicos. Por ahí tienen la información y voy a dejarles también un correo donde pueden ustedes solicitar más información o también si están interesados en adquirir nuestros equipos, principalmente si están interesados en comprar Fronius, pueden mandar un correo a esta cuenta, perdón, es center.mx y ahí con todo gusto los canalizamos con un asesor de venta para que les compartan toda la información, precios, etcétera, y también para recibir más información del curso. Entonces, un pequeño
anuncio y también en ese correo pueden contactarnos si no son clientes y si ya son clientes, bueno, ya deben tener asignados algún asesor de venta. Entonces, de nuestra parte sería todo. No sé, Gerardo, si tengas algo más que comentar, algo más que compartir. Por ahí vi que alguien preguntó tu correo nuevamente. No sé si gustes compartirlo. Claro que sí. Mi correo es palafox.gerardo@fronius.com. Al final de la presentación, bueno, les haré llegar la presentación, ahí viene también para que puedan tomar ese dato. Perfecto. Ujú. Bien, pues de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, Gerardo, nuevamente por el apoyo y por tan buena explicación. Y muchas Muchas gracias gracias. también a los participantes. Que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego. Adiós, hasta luego.